¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Claro, fuerte y claro. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, muy amables. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces con lo que estábamos revisando la clase anterior. Ok. Solamente por hacerles de acuerdo, ¿no? Ya en esta clase vamos a revisar el funcionamiento de los convertidores de CDC. Ya la introducción la dimos las clases anteriores. Sí, y solamente por recordarles, ¿no? La tarea 3, la tarea 4, si bien es cierto, la próxima semana se estará colocando, pero para que tengan presente, ¿no? La tarea 3 es respecto de los convertidores de CDC, la tarea 4 de los convertidores de CAC y el proyecto de aula, ¿no? Que es implementación de un convertidor AC-AC. Está las fechas planificadas, sí, está en el cronograma todo, solamente para que no se olviden, ¿no? Y si pueden ir adelantando, lo pueden hacer. Listo, dicho eso, vamos a revisar entonces el video que quedó pendiente, ¿no? Para dar una introducción de los convertidores de CDC, el convertidor buck, el reductor y el boost, el elevador. Vamos a ver el funcionamiento de una manera un poquito más gráfica para entender, ¿no? Aquí también se puede ver de manera gráfica el comportamiento de los elementos, como un inductor, como un capacitor, el funcionamiento de un diodo. Y aquí en esta animación ustedes van a ver el dispositivo semiconductor de potencia que actúa como interruptor, ¿no? Abierto o cerrado. ¿Me confirman Suppose si we se want to escucha? increase the voltage of our only battery. Sí, profe. We have an Ok. inductor, a transistor, a diode, and a capacitor. We also have a device to which we have to deliver power, represented here by a light bulb. The connection to the gate of the transistor is not shown, but this is a voltage that we can. Bueno, está el audio en inglés y el texto también, ¿no? Pero no es complicado de seguirle. Váyanle, bueno, en esta primera parte habló del circuito del esquema en general y esta última parte justamente habló de que no está colocado la parte del circuito de activación del dispositivo semiconductor, ¿no? Del transistor. Control. Suppose we control this gate voltage in a way such that the transistor behaves like a switch, which we can turn on or off. Sí, ahí solamente el comportamiento del transistor, ¿no? Como un interruptor. Entonces, o prendido o apagado, nada más. If we close the switch, we will cause a DC voltage to appear across the inductor. Ya, en este punto, ¿no? Empiecen a ver la simulación. El interruptor acaba de activarse, quiere decir que se comporta como un contacto cerrado y vamos viendo qué es lo que pasa en animación, ¿no? Con los niveles de voltaje y corriente. The current through the inductor will keep increasing so long as the switch is closed. The current through an inductor cannot change instantaneously. Therefore, the moment we Ya, en esa primera etapa, ¿no? Cuando el semiconductor de potencia está activado, o sea, se comporta como un contacto cerrado, el único circuito que se aprecia es el de la fuente y el inductor. Y como ustedes vieron, lo único que hacía el circuito era incrementar la corriente y almacenarse en el inductor, ¿no?
Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con el circuito cuando el dispositivo semiconductor se desactiva y funciona como un contacto abierto. We open the switch. The inductor will create a force causing the current to continue flowing. Suppose we keep turning the switch on and off. Ya, ahí se pudo ver, ¿no? El circuito cuando estuvo el dispositivo semiconductor abierto, tanto el voltaje, porque pasaba el voltaje al capacitor, pero también la corriente iban a cargar completamente el capacitor y elevó el voltaje, ¿no es cierto? Se elevó el voltaje en el capacitor y obviamente en la carga. Cuando nuevamente se activa el dispositivo, se comporta como un circuito, como un contacto cerrado, el voltaje en el capacitor ya quedó almacenado, ¿sí? Quedó con un cierto nivel. Entonces vamos viendo qué es lo que sucede. By continuously turning the switch on and off, we have created a DC output voltage at the light bulb that is higher than the voltage of the battery. We call this a boost converter. Sí se observa, ¿no? En cada desactivación del dispositivo se va incrementando el voltaje en el capacitor. Cuando se conecta, claro que hay un consumo de la carga, ¿sí? La carga consume corriente, pero más es la corriente, la fuerza del inductor que le carga al capacitor que la corriente que consume la bombilla. Por esta razón es que el voltaje cada vez se sigue incrementando, ¿no? We can control the value of the DC output voltage at the light bulb by controlling the percentage of time that this switch is on. Pero ahí, o sea, va a haber un Dígame. lado que siempre va a estar, ahí va a haber un lado que siempre va a estar energizado. El polo negativo, por ejemplo, me di cuenta que siempre está energizado, porque al momento que el interruptor se cierra, el circuito gira, ¿no? ¿Verdad? Pero no hay nada que le impida que en vez de regresarse a la pila, no se venga para acá hacia el foco. Usted me habla de la pila, de la fuente. Siempre hay corriente en la Sí. fuente. Sí, pero lo que digo es que al momento que usted se ve, no hay como rayar la pantalla. Al momento que se cierra el circuito, las flechas corren hacia la fuente, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pero no hay nada que le impida que también se venga para acá, la parte amarilla que está sin desconectar. Significa que esa parte también se energiza. No, a ver, usted me dice, no sé si alcanza a ver el ratón, ¿no? Usted me dice en esta parte, ya, en esta parte de aquí, no hay circulación de corriente. Significa que esa parte también puede estar energizada. En esta parte, esta parte es la referencia, ¿no? En esta parte es la referencia, pero se divide en dos circuitos. Sí, el primer circuito del inductor y la fuente y el otro circuito del capacitor y el foco, ¿no? Son circuitos independientes que tienen un punto común, sí, pero son circuitos independientes, ¿no? Es como que usted tuviera, ¿qué sería? Varias pilas, ¿sí? Y todos los negativos de las pilas estuvieran interconectados, pero cada pila alimenta un circuito, cada pila alimenta otro circuito, cada pila alimenta otro circuito. Son como las fuentes, ¿no? Las fuentes de electrónica que se tienen, ¿no? Se tienen unas fuentes que le dan 5 voltios, 12 voltios, 24 voltios. Y si usted ha notado, el negativo siempre es común. Exactamente, eso sí lo entiendo, que tiene un solo común. Uh-huh. Pero lo que yo me pregunto es que cuando se encuentre el positivo, porque al momento que se cierra el circuito, estoy viendo que sale por el positivo y regresa al negativo. Uh-huh. Pero ese positivo también me puede dar, en vez de regresarse como está en común, puede regresarse por acá. Porque aquí como el circuito está como lo veo, aquí no hay nada que le haga
como una llave, paso así como está el diodo acá, no hay nada acá que le impida que se regrese por acá. No sé si me explico. Sí, sí, sí le entiendo completamente. O sea, usted diría un bloqueo así como el diodo en la parte de arriba, ¿no? El diodo estaría bloqueando Exacto. la circulación de corriente. Eso necesitaríamos acá. Ahí no hace que el diodo pase la corriente. Más sin embargo, acá no solamente está ahí, sino que analizando el sistema, también va por acá y se arma el conflicto. Ya, desde el punto de vista de análisis de circuitos, si no estuviera el bloqueo de arriba, ahí sí interactuarían los dos circuitos, ¿no? Pero justamente ese es el trabajo del diodo. El momento que ahí el diodo se abre, está independizando los dos circuitos y solamente es un punto común, ¿sí? No va a haber circulación por ahí del uno al otro, porque si usted se da cuenta, la pila funciona como fuente en un circuito y el capacitor funciona como fuente en el otro circuito. Por eso le decía, es como tener dos fuentes con dos circuitos independientes. El único que sería es que están interconectados en un punto común para mantener una misma referencia. Pero circulación no va a tener, ¿no? No va a haber circulación. Ese trabajo justamente lo está haciendo el diodo, el de la parte de arriba, de lo que usted menciona. Sí, sí tiene toda la razón, es un punto común. Daría la percepción de que por ahí también debería haber circulación de corriente, pero al ser dos circuitos independientes, sí, unidos con un punto común, solamente es para tener una referencia, ¿ya? Pero no hay circulación. Pero igual está válido mi análisis, ingeniero. ¿Perdón? Mi perspectiva. Igual está válido mi análisis y mi perspectiva. Sí, es válido su análisis, más bien queda claro, ¿no? Más bien queda claro el concepto de un punto de referencia. Vámonos, por ejemplo, a una instalación, digamos la de su casa, ¿no? Y la del vecino, ¿ya? Los dos pasan, en la fase pasan por el medidor, el de su casa y el del vecino. El neutro puede ser el común, ¿ya? Ahí se divide los dos circuitos, el circuito de su casa, el circuito del otro. En ningún momento interactuarían porque de no a alguien se le cargara la factura más, ¿no? Acuérdese que si hacemos eso estaría recargándose el consumo de un medidor a otro. Pero eso no sucede porque si bien es cierto es un punto común, pero los circuitos son completamente diferentes. Entonces están interconectados, sí, pero no están mezclándose las dos corrientes en los circuitos, ¿no? Otra cosita que pregunto, Dígame. ingeniero, otra pregunta que me nace, ¿qué le hace saber al foco, al diodo, al diodo que ya debe pasar corriente del otro lado porque ya se le acabó la corriente del filtro? Ya por la corriente, ¿no? Por la polarización. Acuérdese que el diodo obedece a una polarización, ¿no? En este caso, si usted ahorita en la figura, en el ánodo está conectado al negativo. Eso es polarización inversa. Entonces el diodo se abre, ¿ya? Cuando está abierto, vamos a verle, cuando se abre, mire ahí, ahora el ánodo está conectado al lado positivo de la pila, entonces es polarización directa. ¿Sí? Sí, pero mi pregunta es que, ¿qué le hace saber al diodo cuando tiene que ponerse? Porque ahí veo que, según entiendo, que le permite que le pase energía al filtro, el filtro se carga y luego le manda esa corriente de filtro, le manda al foco, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Mientras tanto descansa el circuito de abajo, el primero. Cuando ya se le acabe la batería al filtro, cuando se le acabe la batería al filtro, otra vez vuelve a cargar, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Para que vuelva a cargar y volver a mandar energía. Cuando ya se le acabe el filtro y así hace un circuito. Ya, eso es lo que le digo, ¿no? Tiene que fijarse en el ánodo del diodo. En este caso, como el dispositivo semiconductor de potencia está como contacto abierto,
si usted va en camino hacia atrás, el ánodo pasa el inductor y se conecta al positivo de la batería, ¿ya? Entonces, el ánodo estaría en polarización directa porque el positivo está en el ánodo. Sí, el diodo estaría el diodo estaría en polarización directa porque el positivo está conectándose al ánodo. El momento que se cierra, vamos a verle acá, ahí, el momento que se cierra, el ánodo ya está conectado más directamente al negativo que al positivo. Acuérdese que para llegar al positivo tiene que pasar el inductor. Entonces, acuérdese, la corriente siempre va por el camino de menos resistencia. Entonces, ¿qué es lo que le polarizaría al diodo en el ánodo? ¿El positivo o el negativo? Está directamente conectada al negativo, ¿no es cierto? Y conectarle un negativo al ánodo de un diodo es polarizarle de manera inversa. Significa que el diodo se comporta como un contacto abierto. ¿Ya? O sea, él diría el camino más fácil. Claro, exactamente. La corriente siempre va por el camino más fácil. Por eso son las protecciones a tierra que se tienen, ¿no? Justamente con ese concepto. Si usted tiene, por ejemplo, sus artefactos, su lavadora, con la carcasa conectado a tierra, ¿ya? Y usted está topando la estructura. Si hubiera un cortocircuito, usted no siente el cortocircuito. ¿Por qué? Porque la corriente va a ir por el cable de tierra. Ese cable tiene menor resistencia que su cuerpo. Entonces va a ir por el cable, no va a ir por usted. Ahora, si es que no existiera el cable de tierra conectado a la estructura de su lavadora, por ejemplo, y hubiera un cortocircuito, ese cortocircuito se descargaría por su cuerpo y ahí usted se vería afectado, ¿ya? Entonces, la corriente siempre va por el camino de menor resistencia. En este caso, en la figura que estamos viendo, donde le detuve, el ánodo, ¿sí?, va a conectarse más rápidamente al negativo que al positivo, porque para llegar al positivo tiene que pasar el inductor. Eso por una parte. Por la otra, acuérdese que todavía hay circulación de corriente, ¿no? Entonces no podría ir por ese camino, iría directamente al negativo nada más. Entonces es solamente por eso que actúa, ¿no? Actúa y está actuando como debe ser el diodo. Si le polarizamos, si le ponemos positivo en el ánodo, deja pasar. Si le ponemos negativo en el ánodo, bloquea. Sí, Nero, pero mi pregunta no fue esa. Mi pregunta es, a ver, vamos a por parte. ¿Qué es lo que hace prender el foco cuando está en directo? La batería, ¿no? La batería. En realidad, una vez que arranca, el foco permanentemente lo que queda alimentado es por el capacitor. Ya, hasta que se descargue el capacitor. Y ahí una vez que se vuelva a descargar, sí, el capacitor, ¿quién le vuelve a...? Ojo, el capacitor no se descarga completo, ¿no? Si usted le mira en la animación, el capacitor nunca se descarga completamente. De hecho, este es un circuito elevador. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo una pila de 1.5 voltios y el foco puede ser de 12 voltios. Pero esta carga y descarga estaría, diga usted, entre 12 y 10, 12 y 10, 12 y 10. Llega un punto en el que ya se estabiliza, ¿no? Estaría, cuando se conecta, se incrementa a 12 y cuando consume baja a 10, ¿sí? Pero nunca va a regresar al valor de 1.5 de la pila, porque ese es el objetivo de este circuito, ¿no? Elevar el voltaje en DC. Tengo una pila de 1.5, pero mi foquito es de 12 voltios. Y este foco va a estar alimentado no por la pila de 1.5, sino por el capacitor. El capacitor es el que llega al voltaje de los 12 voltios, no la pila. Entonces, lo que le alimenta al foco todo el tiempo es el capacitor. Y el capacitor nunca se descarga hasta cero, ¿sí? Va a quedarse entre 12 y 10, 12 y 10. Un voltaje mucho mayor al voltaje de la pila. ¿Sí? No sé si tiene... Sigo sin explicarle, en ese circuito sigo si yo explicar mi pregunta o cómo, porque, pero el momento que se acabe la energía del capacitor o que se disminuya la energía, que ya no sea suficiente la energía del capacitor, significa que hay nuevamente el sistema se activa para que vuelva a cargar el capacitor. No. El interruptor se desactiva, el azulito, el interruptor azul se desactiva para que fluya nuevamente energía por el diodo normal, vaya en posición directa, carga directa.
Ya, a ver, me regreso un poquito en esta parte de la explicación We para call más, this a boost para converter. más o menos detenerme. Vamos al inicio donde The empezó inductor. todo desde The connection to the ahí gate desde of the cero. transistor is not shown, but this Ya, is a voltage that we ahí, control. ahí había. Ya, por ejemplo ahí, si usted se mira, el voltaje de la pila es el mismo voltaje que está en todo el circuito, ¿sí o no? El voltaje de la pila, el 1.5, es el voltaje que estaría en el capacitor y estaría en la carga. Ese es el punto inicial, ¿no? Del circuito. Pero el circuito no va a trabajar en este punto. El circuito, una vez que arranque, ya el voltaje en el capacitor se va a elevar, porque ese es el trabajo de este circuito, ¿no? Es un circuito elevador de voltaje, ¿ya? Entonces vamos viendo, en un primer instante, ¿sí? Cuando recién le conectamos, el voltaje de la pila será igual en todo el circuito, incluido al foco, ¿ya? Pero si es, por ejemplo, un foco de 12 voltios y le tengo conectado 1.5, yo creo que el foco no se va a prender. Entonces va a esperar hasta que el capacitor tenga el voltaje de los 12 voltios para que el bombillo se prenda. Pero esto, acuérdese que pasa a una frecuencia alta, ¿no? Entonces eso va a ser imperceptible para la persona. Estamos haciendo una simulación y estamos haciendo un recorrido lento de la corriente, pero eso en la práctica no se ve así, ¿no? Usted en la práctica conecta el circuito y enseguida el voltaje del capacitor son 12 voltios. Eso también hay que entenderle, ¿no? Estamos en una simulación donde el tiempo es bien lento, ¿no? Ya, entonces este es el primer punto, ¿ya? Tenemos 1.5 en la pila y esa pila alimenta todo el circuito. Pero vamos a ver cuando ya empieza a trabajar el transistor o el dispositivo semiconductor de potencia que le hayamos puesto. Vamos viendo qué es lo que sucede. Suppose we control this gate voltage in a way such that the transistor behaves like a switch, which we can turn on or off. Ahí arrancaría. If Yeah. we close the switch, we will cause a Ahí empieza DC el primer voltage to punto appear across donde the empieza. inductor. Por un lado, si usted se da cuenta, el capacitor en una primera instancia se cargó a 1.5 voltios, ¿no es cierto? Entonces ahorita se dividieron los dos circuitos. Por una parte, el primero, la pila está cargando el inductor, y en el otro circuito, ese poco voltaje que tenía del 1.5 se está descargando a través del foco, ¿no? Porque se cerró ese circuito de allá. Entonces el foco está conectado solamente al capacitor, está ocupando la energía del capacitor. Ya, pero vamos viendo en la siguiente instancia qué es lo que sucede. The current through the inductor will keep increasing so long as the switch is closed. The current through an inductor cannot change instantaneously. Therefore, the moment we open the switch, Ya, aquí en cambio, cuando se abre, ahora es donde que el capacitor se va a elevar mucho más. Aquí empieza ya el capacitor a tener un voltaje mucho mayor que el de la pila, ¿no? the inductor will create a force causing the current to continue flowing. Ya, si usted ve, el voltaje ya superó de largo el 1.5 que tenía la pila. Ahora el capacitor ya tiene, digámosle, llegó a los 12 voltios, ¿no? Llegó a los 12 voltios y nuevamente el dispositivo se cierra, el transistor vuelve a cerrarse, pero mire que ya el voltaje del capacitor no desciende tanto hasta el 1.5. Consume la bombilla, sí, pero ya no desciende, ¿no? Mire, y el foco queda completamente prendido. Suppose we keep turning the switch on and Va off. disminuyendo, va habiendo consumo en el foco, ¿sí? Pero nunca llegó a apagarse, ¿ya? Y de ahí se va a seguir manteniendo, ¿no? Ahí se está consumiendo, miren, ahí se está consumiendo, el foco está consumiendo energía del capacitor, pero no llega hasta el mínimo, y enseguida nuevamente vuelve a incrementarse. ¿Ya? Miren, el foco todo el tiempo permanece prendido, ¿no?
We can control the value of the DC output voltage at the light bulb by controlling the percentage of time that this switch is on. Este circuito ustedes pueden armarlo de manera fácil, ¿no? Sin la parte del control del dispositivo semiconductor de potencia, sin utilizar aquí un transistor, solamente una pila. En vez de este inductor puede ser la bobina de un relé, ¿sí? La bobina del relé sigue siendo un inductor. El diodo es fácil conseguirlo, el capacitor también, un capacitor electrolítico de unos 25 voltios estaría bien. Entonces usted pone una pila de 1.5 a la entrada, la bobina de un relé, el diodo, un diodo de propósito general, un capacitor de unos 25 voltios y sin carga, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuántos microfaradios sería? Unos 10 microfaradios. Sí, unos 10 microfaradios sería suficiente. Ahora, ¿cómo? Una cosita, dígame. Disculpe que me interrumpe una cosita. Aquí lo que evita, porque al momento que se abre la puerta, perdón, al momento que se cierra el interruptor aquí, el azul, lo que impide que haya un cortocircuito aquí que se regresa el positivo a negativo es la bobina. Claro, sí, lo único que está conectado a la pila es la bobina. Porque eso si es no, lo único que evitaría el corto, ¿no? Ah, sí, porque estoy analizando aquí, sería un corto. No, Si pero es está la bobina. Es como que usted conectar un relé, ¿no? Un relé usted le conecta directamente a la fuente y no hace cortocircuito, sino que se activa. ¿Ya? Ahora, en vez de este transistor, usted puede poner un pulsador y usted con su mano, con el dedo, estaría switchando rápidamente, ¿no? Y ahí se va a dar cuenta también de otra cosa, que mientras más rápido switchea, el voltaje del capacitor va a ser mayor. Si usted switchea lentamente, el capacitor no va a elevarse tanto el voltaje, ¿ya? Para que tenga también una relación de la frecuencia, ¿no? La frecuencia de switcheo. Si usted mientras más rápidamente empieza a switchar ese pulsador, el capacitor se va a incrementar. Esta práctica se hizo en presencial cuando estábamos con unos compañeros de ustedes que querían justamente entender, ¿no? Ver cómo es que se elevaba, y un día llevaron los elementos, llevaron materiales, armamos y se comprobó. Entonces, como ustedes ven, son elementos pocos, ¿no? Una pila, un relé, un switch de esos pulsadores nada más, un diodo, un capacitor, y sin colocarle la fuente, ¿no? Para que le puedan, en vez de sin colocarle la carga, en vez del foco, más bien colóquele un multímetro para que usted vaya midiendo cuánto se va incrementando el voltaje, ¿no? Miren ahí la relación, ¿no? El voltaje de salida es igual al voltaje de entrada dividido para un porcentaje del número de veces que switchea en abierto el dispositivo. A eso es a lo que me refería, ¿no? Mientras más rápido usted switchea, el voltaje se incrementa, ¿ya? Suppose that we leave the switch off all the time. Ya, ahí va a regresar a condiciones iniciales, porque dice que ahora ya no va a switchar, ¿no? Va a quedar abierto el transistor. O sea, le está apagando el circuito de control, ¿no? Le apaga el circuito de control, el transistor queda completamente abierto, y ahora sí vamos a ver cómo el voltaje del capacitor va a descender hasta el voltaje de la pila, y obviamente el foco se va a apagar, ¿no? With the switch off 100% of the time,
the output voltage will equal the voltage of the battery. Ya, ahí estamos en condiciones iniciales nuevamente. ¿Ya? Acuérdese que lo que le prende a este circuito es el control del transistor, del dispositivo semiconductor. Ojo que ese circuito nosotros no lo estamos graficando. Y eso fue una explicación inicial que se dio, ¿no?, en esta asignatura. Si le mezcláramos aquí el circuito de control del dispositivo semiconductor, se nos va a hacer un monstruo de circuito y no vamos a entender, ¿no? Aquí solamente estamos observando el comportamiento del circuito de potencia, digámoslo así, ¿no? Pero el circuito de control, lo que le hace abrir, cerrarse y abrirse al transistor o al dispositivo semiconductor, que cualquiera que utilicemos, ese no está aquí graficado, ¿no? Eso no se está colocando. Justo eso, es lo que estaba preguntando. Eso es justamente lo que le estaba preguntando antes, el que haga el control que abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra. ¿Quién se encarga de hacer ese trabajo? Es un circuito electrónico de baja potencia, ¿no? Es un oscilador. Eso es lo que le estaba tratando de preguntar antes. Sí, por lo general es un oscilador, ¿no? Ese oscilador es el que hace que esta compuerta, que sería el esquemático de un transistor, ¿no? O un IGBT, cualquier elemento semiconductor, controlado obviamente, abre y cierra, abre y cierra. Entonces, en este momento, por ejemplo, el circuito está conectado, el circuito de fuerza. El que está apagado es el circuito de control del dispositivo. ¿Ya? Entonces, el momento que prendamos nuevamente el circuito de control del dispositivo semiconductor, nuevamente empieza, ¿no? Cierra, abre, cierra, abre, y el circuito empieza a incrementar el voltaje, ¿no? En el capacitor. ¿Ya? De pronto, esa partecita para que se entienda bien, ¿no? Aquí no está graficado el control de esta compuerta que abre y cierra, de este dispositivo semiconductor, ¿sí? Ese es un circuito aparte. Por lo general, eso vamos a ver al final, ¿no? Los circuitos de control, los famosos PWM y todo lo demás. Pero la gran mayoría de circuitos son osciladores, ¿no? Que está prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga, prende, apaga. Y usted lo que tiene control es sobre el tiempo, ¿no? Tiempo de prendido y tiempo de apagado. Tiempo de prendido y tiempo de apagado. Ese es el control que usted va a tener. ¿Ya? Puede ir entre 0 y el voltaje completo. O sea, entre que está desconectado la compuerta aquí o está completamente activado. Y la frecuencia en la que va a estar abriendo y cerrando. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, este es el circuito elevador, ¿no? Este es el boost. Lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo. La próxima clase continuaremos con este video para ver el circuito ahora, el reductor. Ahora vamos a ver que en la carga vamos a tener un voltaje menor que en el de la fuente. ¿Ya? Los elementos van a ser los mismos, lo único que cambia es la disposición, ¿no? La disposición de los elementos es lo que va a cambiar. Hay como curiosidades que tenía, ya me quedó más claro el asunto, porque si no preguntaba no iba a quedar claro. No, está bien, para eso están, ¿no? Pregunten, aquí ustedes son los más interesados en que esté claro, ¿no? Ustedes son los clientes de este negocio, o sea, es como cuando usted va a un restaurante, ¿no? Usted, si no le gusta la comida o no está conforme, usted reclama porque está en su justo derecho, usted es el cliente. En este caso es igual, ¿no? Si usted no está comprendiendo, usted tiene que preguntar hasta que usted esté satisfecho con la explicación, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo y más bien le felicito, ¿no? Su interés. Sí, no sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. Veamos si es que alcanzamos a tomar la asistencia. Ok, me responde a la asistencia, por favor. Álvarez Darío. Presente. Ok, gracias. Bone Edison. Presente, profe. Gracias. Cortés Brian. Cortés Brian no está. Delgado Jorge. Presente, profe.
Gracias. Presente, Estupiñán John. profesor. Perdón. Presente, profe. ¿Quién? Jorge Delgado, presente. Estupiñán John, profe. Ah, ya, Estupiñán John. Listo. Hernández Justin. No está. Ibarra Derek. Presente, profe, presente. Ok, gracias. Jama Darwin. Presente, profe, Jama. Gracias. Lara Vidal. Presente, profesor. Gracias. Perlaza Eliana. No está. Quiñones Lourdes. No está. Quiñones Heiner. Presente, ingeniero. Ok. Reasco Juan. Reasco Juan no está. Valencia Wagner. Tampoco está. Y Velasco Lisset. Presente. Ok, muy amables. Gracias. Esa ha sido la asistencia. Eso ha sido la clase. Hernández y todo, el profesor. Perdón. Hernández, que se me cuelgue el internet, profe. A ver, déjeme. Ya se le colgó el sistema. Ah, ya. Hernández. Ok. Sí, profe, Hernández Delgado. Ya, listo, jóvenes. Entonces, continuamos la próxima clase, ¿no? Que tengan una buena tarde. Pasen bien. Esto igualmente, profesor. Gracias, profe. Igualmente. Gracias.